Hola, bienvenido al día número 176 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a las lecturas para el día de hoy. Proverbios 15 del 21 al 30, Hechos 16 del 16 al 40, primer libro de Reyes 14 del 21 al 31, primer libro de Reyes 15 y primer libro de Reyes 16 del 1 al 7. Una vez más, Proverbios 15 del 21 al 30, Hechos 16 del 16 al 40, primer libro de Reyes 14 del 21 al 31, primer libro de Reyes 15 y primer libro de Reyes 16 del 1 al 7. Vamos directamente a Hechos 16 y nos vamos a ir al versículo 22. Dice la palabra de Dios: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dios dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Recuerde la primicia de Hechos, el evangelio superando obstáculos, en este caso el obstáculo de la avaricia, del amor al dinero. Todo este relajo que estamos leyendo, si tú lees un poquito antes los versículos anteriores, se desató porque Pablo libera a una adivina, ¿verdad? A una esclava adivina. Esta esclava adivina le daba a ganar mucho dinero a sus amos, y entonces los amos, enojados porque ya no iban a tener ganancias, pues entonces hacen por ahí, generan un chisme que mueve a las masas, ¿verdad? Este hombre ha venido para destruir el imperio romano y no sé qué, y acá, y empiezan a hablar de tal manera que la turba golpea a Pablo, a Silas, ¿verdad? Y entonces llegan los oficiales romanos y los llevan a la cárcel. Pero no quisiera tanto enfocarme en esta parte del evangelio superando, ¿verdad?, las ambiciones económicas personales de cada uno. Me gustaría más enfocarme en la parte de la adoración, la adoración que rompe cadenas, la adoración que sacude, ¿verdad? La adoración en medio del dolor que produce salvación en otras personas. Me impacta tremendamente que Pablo, ¿verdad?, y su compañero fueron golpeados, dice aquí en la lectura que acabamos de leer, severamente, y los metieron en la cárcel de más adentro, es decir, la cárcel más oscura, la cárcel más apestosa, ¿verdad?, la cárcel más húmeda, más deprimente. No conforme con eso, ¿verdad?, les pusieron los pies en el cepo, les pusieron por ahí unos grilletes para que no pudieran escapar. Yo creo que habían escuchado lo que había sucedido con Pedro, ¿verdad? Hasta allá había llegado el testimonio de cómo Dios lo había liberado, ¿verdad? Y ahora no querían que pasara lo mismo con Pablo y con su compañero, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí, o sea, Pablo y Silas no estaban llorando, no estaban lamentándose, no estaban preguntándole a Dios: ¿por qué, Dios, si nosotros te servimos? ¿Por qué, si estamos predicando, nos pasa esto, verdad? Y a veces, como creyentes, hermano, pensamos que el hecho de seguir a Cristo y que el hecho de buscarlo, de orar, de ir a la iglesia, de ser fieles, inclusive de servir en algún ministerio, nos da como algún tipo de garantía, de que no vamos a sufrir. Y la realidad es que la palabra de Dios no dice nada de eso, ¿verdad? Sí lo puede hacer, y sí hay salmos y sí hay versículos, ¿verdad?, donde dice que librará nuestro pie del resbaladero, ¿verdad?, donde dice que nos auxiliará en los tiempos difíciles. Pero algo que también debemos entender es que Dios es soberano, y habrá situaciones en las que sí, habrá situaciones en las que probablemente no. Y por ejemplo, en el caso de Pablo y Silas, pues Dios no los libró de ser golpeados, de ser encarcelados. Más adelante, Dios no libra a Pablo de caer en la cárcel, de naufragar.
¿verdad? Hace poco, un par de días, estaba viendo una película acerca de Bonhoeffer, y Bonhoeffer dice, ¿verdad?, que el verdadero cristianismo es compartir el sufrimiento de este mundo. La realidad es que muchas de las veces, queridos amigos, hermanos, en este mundo caído vamos a sufrir como todo el mundo, ¿verdad? Vamos a compartir el sufrimiento de este mundo caído. ¿Cuál es nuestra ventaja y cuál es nuestra bendición? Pues que Dios está con nosotros, como Pablo y Silas lo hicieron, ¿verdad? Podemos cerrar nuestros ojos y podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Así que ellos estaban sufriendo, pero en medio del sufrimiento ellos adoraron a Dios. ¿Y qué crees que pasó? Que todos en la cárcel se convirtieron, que se convirtió, ¿verdad? Allí el carcelero, y se convierte toda la familia del carcelero. Mira, a veces a muchos de nosotros vamos a tener que llegar al hospital, a la clínica, ¿verdad? Estar allí en cama y compartirle a las personas que están al lado. Me ha tocado, ¿verdad?, a veces estar con amigos, en el caso de mi amigo Sebas hace muchos años, y mientras él estaba arriba, ¿verdad?, con su enfermedad, yo estaba abajo esperando, y mientras esperaba podía compartirle el evangelio a la gente que estaba por ahí alrededor. Entonces podemos brillar, podemos adorar a Dios y ser testimonio en medio de nuestra situación. A veces pues no se va a solucionar, ¿verdad? Va a haber enfermedades que nos lleven a la muerte, va a haber situaciones en las que tengamos que ir a la cárcel, va a haber situaciones en las que nos toque perder, pero en medio de todo esto podemos adorar a Dios y ver cómo la gente ve el testimonio de nosotros como creyentes, y ellos también se convierten y le entregan su vida al Señor. Así que yo te animo a que, si estás pasando una situación difícil, adores, cantes, exaltes al Señor con todas tus fuerzas, y mires cómo los grilletes de tristeza, de amargura, de ansiedad, de depresión se caen, ¿verdad? Y cómo otras personas a tu alrededor, al ver tu ejemplo, también salen de esa cárcel, y cómo Dios lleva salvación a esas vidas. Yo recuerdo que hace un año ya, ¿verdad? Yo estaba en mis crisis de ansiedad, en mis ataques de pánico, y recuerdo muy bien un momento en donde yo estaba acostado en la cama, me sentía muy mal y estaba llorando, y decía: Señor, yo te voy a adorar en este momento, en el momento más difícil de mi vida. Y me acuerdo que cerré los ojos y empecé a cantar: al alto y sublime, ¿verdad?, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Y fue uno de los momentos más lindos de mi vida, ¿verdad? Y ahora me encuentro bien, el Señor me ha sanado, el Señor me ha ayudado. Ahora estoy ayudando a otras personas con sus crisis de ansiedad, con sus ataques de pánico, con su depresión, ¿verdad? Las cadenas están cayendo, y el Señor está trayendo libertad a otros que estaban encarcelados, y está viendo salvación, ¿verdad? Tengo un amigo, varios amigos, pero especial un amigo, alguien que se llama Alfredito, ¿verdad? Le estoy ayudando con sus crisis de ansiedad, le entrego su vida a Cristo, es un nuevo creyente, y es como mi carcelero, ¿verdad?, que le entregó su vida a Cristo. Y yo creo que a través de él el Señor va a alcanzar a toda su familia. Así que Dios puede hacer lo mismo contigo, solamente adora en medio del dolor. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Señor, danos la fuerza, danos la capacidad, Señor, de Pablo y de Silas, de adorarte en los momentos difíciles, en los momentos de dolor de nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte y ser testimonio para que los que están a nuestro alrededor, Señor, también puedan conocerte y entregarte su vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amigo. Nos vemos el día de mañana.